Bien, jóvenes, vamos a continuar con la sección en la que nos habíamos quedado después de estas cuestiones tecnicoides que hemos tratado de resolver. Bueno, vamos a seguir con esta modalidad en lo que buscamos otras alternativas, pero si no, esto insisto, se nos va retrasando. A ver, si recuerdan la última sesión en que nos vimos, estábamos viendo hasta dónde podíamos generalizar aquel teorema que caracterizaba el álgebra generada por un anillo y que estábamos laxando las condiciones, es decir, ya solamente era una familia arbitraria donde aquí ya no teníamos la estructura de anillo. Si recuerdan, habíamos entonces propuesto, dado que lo que se necesitaba es que fuera cerrado bajo complementos e intersecciones una familia para que se convirtiera o se tuviera la estructura de anillo, más adicionalmente tener al total y entonces tener un álgebra, y que estábamos utilizando esa definición por lo que ya habíamos explicado en algún momento, que era muy interesante la propiedad de complementos y que esto en el fondo era como trabajar con conjuntos más pequeños. Y entonces nos fuimos con esta caracterización de un álgebra y estábamos trabajando con esta familia. Y queríamos ver si podíamos repetir lo mismo, el mismo proceso de construcción que se había hecho cuando aquí teníamos un anillo. Insisto, aquí ya no va a ser eso. Ya no tengo un anillo, es simplemente esta familia. Como lo construimos, creo que es muy claro que esta familia es cerrada bajo complementos. Le agregamos el total, porque aquí como ya no es un anillo, yo no sé si el total estaría o no en esta familia. Le agregamos a esa familia el total. Y entonces, esta familia es cerrada bajo complementos y está el total. La pregunta es si bajo estas características entonces ya podríamos garantizar que la susodicha es cerrada bajo intersecciones. ¿Vale? O sea, yo tengo una familia que es cerrada bajo complementos y con eso puedo garantizar que sea cerrado bajo intersecciones. Después de pensarlo un rato va a ser claro que no. O sea, esto no es suficiente. Cerrado bajo complementos y aún teniendo el total no significa que la familia sea cerrada bajo intersecciones. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo muy sencillo, no irnos muy lejos. Pensemos un conjunto que tenga 3 elementos y consideremos que un conjunto sea uno, los singuletes, otro sea el singulete o el unitario del 2. O sea, estos van a estar en mi familia. A, B, evidentemente voy a agregar al vacío y al total. Y necesito además agregar los complementos de ambos relativos a mi universo. En este caso el complemento de A sería 2, 3 y el de 2, 1, 3. Esto está claro. Esta familia tiene al total, es cerrada bajo complementos, pero no va a ser cerrada bajo intersecciones. Nótese lo siguiente. Si yo intersectara, por ejemplo, que tomáramos... ¿Cuál sería bueno? A intersección... Ajá. A complemento intersección B complemento. ¿Esto es quién? Es el 3. Y el 3 no está en la familia. Estamos. Entonces, es evidente que bajo estas características, F, aunque sea cerrada bajo complementos y tengamos al total, pues no es cerrado, aquí no está, bajo intersecciones. Con esto no basta. Bueno, entonces, insisto, buscando poder tener la estructura de álgebra, si lo que estamos viendo es que nuestro contraejemplo le está fallando, que no aguanta intersecciones finitas, recuérdenlo que yo estoy con operaciones finitas, pues entonces vamos a considerar a resolverle ese problema, partiendo, insisto, de tener E y no perder, entre comillas, la cerradura, bueno, no, perdón, la cerradura bajo complementos y que esté todo el espacio. Bueno, entonces bajo lo anterior vamos a considerar lo siguiente. Entonces, a ver, definimos la siguiente familia, o la siguiente clase de subconjuntos.
F1, es decir, lo que le estaba fallando a F, sin perder a F, evidentemente. Vamos a definirlo como los subconjuntos en X, tales que B, digo, ahora quiero que sea cerrada bajo intersecciones finitas. Entonces, vamos a definir a B como la intersección, todas las intersecciones finitas de elementos en F. EI con EI en la familia original. Es decir, F1 es el conjunto o la clase de todas las intersecciones finitas de elementos en F. ¿Vale? A ver, notemos lo siguiente, varias cosas, observaciones. Primero, es evidente que, creo, la familia F original está aquí. Simplemente, si yo tomo un elemento F, está contenido en la familia F1, razón. Si yo tomo un elemento E en la familia F, yo lo quiero ver a él, simplemente tomo E1 como él y E2 como él. Entonces es claro que E pues es la intersección de estos dos conjuntos y ya lo hemos podido ver como una intersección finita de elementos en F, porque E estaba en F. Esto está en F1. Entonces, la familia F está contenida en F1. Aquí no hay más que decir. Por lo tanto, además, ¿de dónde? El total está en F1. Una de las tres condiciones para que pueda hacer esto un álgebra. Está ahí, bien. Por construcción, 2. La familia F1 es cerrada bajo intersecciones finitas. Pues sí, ¿no? Así lo construimos. Razón, dados dos elementos aquí, dado B, que sea de la forma descrita anteriormente, E en F y un B1 con otra intersección, no sé, K hasta M de ciertos FKs con FK en F. Entonces B intersección B1 tendría que ser intersectar estas intersecciones finitas, que es evidente que podemos hacer. Se podría escribir como la intersección de ciertos índices desde J igual con 1 hasta N más M de ciertos conjuntos, estos serán F, GJ, con cada GJ es igual a lo siguiente. Los primeros van a ser los EIs, es decir, va a ser EJ, si J va desde 1 hasta N, y FJ, si J es de la forma OK, ya lo puse mal, creo. N más J con J desde 1 hasta M. Aquí algo hice mal, déjenme poner bien los índices. GJ, ok. ¿Vale? A ver, no. J, si J es de esta forma, es de algo N más 1, necesito este índice K. ¿Vale? Con K desde 1 hasta N. ¿Vale? Bien. Es decir, y estos ya son todos elementos
las EJs y las FKs son elementos en F. Bien, entonces, pues sí, esta intersección está en F1. Dados dos elementos en F1, su intersección vuelve a estar aquí. Sé que es poco bobo, pero van a ver ahorita la importancia. Es decir, para cualesquiera dos elementos en F1, su intersección vuelve a estar en F1. Bien, entonces, ¿hasta dónde vamos? Esta familia tiene el total, resulta ser cerrada bajo intersecciones, dos de las características para hacer un álgebra, pero lo que me está faltando ahora es la pregunta del millón. ¿Qué sería preguntarme ahora? Si F1 es cerrada bajo complementos. A ver, no se pierdan. Esta fue nuestra familia original. Ella fue cerrada bajo complementos y estaba el total, pero no fue cerrada bajo intersecciones. Hicimos un remiendo. Construimos esta nueva familia, que ahora sí resulta ser cerrada bajo intersecciones. Estaba el total porque esta familia estaba contenida aquí o está contenida aquí. Y lo que nos resultaría es preguntar si esto es cerrado bajo complementos, para entonces tener una estructura algebraica, partiendo, insisto, de que E es cualquier familia de subconjuntos. Ya no tenemos la estructura de anillo. Ya no fue tan fácil de escribir, o está siendo tan fácil de escribir, el álgebra generada por una familia arbitraria. Si era un anillo, fue muy sencillo, ¿vale? Bien, a ver, entonces, estamos con esta pregunta. Si esta familia es cerrada o no bajo complementos. Y aquí viene lo bueno. Bien, entonces, no se pierdan. La pregunta es si esta familia, F1, ella es F1, es cerrada bajo complementos. Y esa es la pregunta. Bien, vamos a ver entonces de qué va el asunto. Pues vamos a analizar un complemento de un elemento típico de aquí. A ver cómo se ve, si lo puedo escribir o no como una intersección finita. Bueno, es decir, que es un elemento típico muy sencillo de aquí. Si tomo uno no tiene mucho caso, porque el complemento, si yo tomo un elemento de estos, que es en realidad un elemento de F, pues es claro que complemento estaba en F, porque F era cerrada bajo complemento, si esta a su vez está contenida en F1, por lo que vimos hace rato. Bien, al menos si estas intersecciones solo tienen un intersecando, si se me permite la expresión, no hay problema. Bien, vamos a ver qué pasa si tomáramos dos. Es decir, intersectar dos aquí. Sea E1 y E2 elementos en F. Entonces, nuestro conjunto que estamos tomando aquí es la intersección de ambos, E1 con E2. La pregunta es si el complemento, esa es la duda, si el complemento está o no, no es tanto en F ahora, recuerden, esto está en F1, sino si estamos en F1. Esa es la duda. Bien, vamos a ver de qué está hecho el asunto. B, complemento en el fondo, ¿quién sería? Bueno, tomar el complemento de esta intersección. Está claro que uno estaría pensando rápido aplicar Morgan, por lo que hemos estado haciendo en las sesiones anteriores. Pero vamos a verlo mejor desde otra perspectiva. Sí, se va a hacer algo como eso, pero aquí va a brincar algo que va a ser interesante y que no hay que perder de vista, sobre todo en estas cuestiones de medida. Y te digo de qué va. Pensemos que esto es C1 y esto es C2. A ver, estamos buscando el complemento de esta intersección. El complemento de ese ojo. Que es, evidentemente, digo, pues todo lo de afuera y que sería pues lo que uno esperaría. Simplemente intersecas la intersección de E1, mejor dicho, y lo unen con el complemento de 2. Sí,
se acaba. Pero no se pierde parte de la información de lo que uno puede observar desde aquí. A ver, ¿qué es lo que quiero que noten? Ese complemento, que es todo lo que está fuera del ojo, en realidad lo podemos ver como lo siguiente, uniendo por pedazos, por partes. Es unir esta región, que esto ya sabríamos quién es en términos de E1 y de E2, esto que acabo de iluminar es E1 y lo intersectado con lo que está fuera de E2. Esto es simplemente E1 intersección E2 complemento. Creo que van a entender para dónde va. Esta otra región. ¿Está claro quién es? Es E2 intersección E1 complemento. Recuerden, estamos buscando el complemento de este ojo. Entonces es unir este pedacito con este otro con lo que está aquí afuera también. ¿Que quién es lo que está afuera? O esto que queda aquí afuera. Pues es intersectar el complemento de E1 con el complemento de E2. ¿Sí me expliqué? Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que este complemento no es otra cosa más que la unión de quiénes, de estos tres conjuntos. Es decir, B complemento es E1 intersección E2 complemento, unión E2 intersección E1 complemento, unión E1 complemento intersección E2 complemento. Hay que unir esos tres conjuntos para que me dé este complemento. Eso es del dibujo. Digo, esto es porque quiero motivar algo que quiero que noten aquí. A ver, observemos. E1 y E2 están en F. Y esta familia F, recuerden quién era la F. Era esta familia, ella sí era cerrada bajo complementos. Entonces, este conjunto E1 y E2 complemento están en F. Esta es la intersección de dos elementos en F. Por lo tanto, esta intersección está en la familia F1, la que estamos tratando de ver si es cerrada bajo complementos. Esto está en F1. De la misma manera, o idem, esto también está en F1. Entonces el complemento de un elemento en F1, perdón, lo estamos viendo como una unión finita de elementos en F1. Que además, si se fijan, son ajenos. Es evidente que este conjunto es ajeno con este por los complementos de E1, idem, este conjunto es ajeno con este o por los complementos de 2, igual con esto. Es decir, estos son conjuntos ajenos por el dibujo que tenemos ahí. Es decir, B complemento se pudo ver como una unión finita disjunta de conjuntos en F1. Ya no se pudo ver como una intersección finita, sino es una unión finita, disjunta, por cierto, de conjuntos, sí, en F1. ¿Me explico? Ya incluso no necesariamente están en F. Entonces ya estamos muy lejos de que esto pueda caer en la familia F1 originalmente. Bueno, entonces esta pregunta de que si es cerrada bajo complementos está claro que ya está quedando muy lejos. Pero esto entonces da la pauta a lo siguiente, o primero, para empezar, digo, tomé un elemento típico, solo de 2, en F,
Y pareciera que lo que nos está, en F1, lo que nos está saliendo es que no necesariamente volvemos a caer en F1, sino se escribe como una unión finita y disjunta de elementos en F1. Parece que estamos construyendo o estamos cayendo en otra familia. A ver, veamos si eso es cierto en general, ¿no? O bueno, tanto en general, veámoslo en un ejemplo ahora de 3. Si fueran 3, sean... Entonces estábamos con esta familia. E1, E2, E3, en F. Y ahora B es esa intersección finita de estos 3. Quiero ver el complemento de B. Otra vez tenemos entonces 1, 2, 3. E1, E2, E3. Recuerden, estamos buscando el complemento de esta intersección ahora. Que es evidente que se puede escribir su complemento como 1, este conjunto, unión este otro conjunto, unión este otro conjunto. Llevamos 3. Unión este otro conjunto, 4, 5, unir este otro conjunto. Son 6 conjuntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el de afuera, 7. Este se pudo escribir, fíjense, el complemento de este como la unión de 1, 2, 3 conjuntos. Una unión finita disjunta de conjuntos en F1. Aquí fueron 3. Eran 2 los que intersecabas y resulta que se pudo escribir la unión como 3. Aquí eran 3 los que intersecábamos y se pudo escribir la unión finita, pareciera el complemento de esta intersección como una unión finita disjunta, por lo que se ve del dibujo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjuntos. Hay una relación entre el número de conjuntos que intersectan y cómo escriben a su unión, el complemento de su, o cómo escriben como unión disjunta su complemento. Aquí fueron 2, se escribía como usando 3. Aquí fueron 3, se aplicaba o se necesitan 7 conjuntos. A ver, es decir, está claro, y además no es cualquiera, o sea, ese B complemento se estaría escribiendo, como dijimos, tomar primero estos 3, que es quién, es este ojito, E1 intersección, voy a empezar con este, E1 intersección E2, y quitarle o estar fuera de E3, ¿vale? Es decir, este es E1 intersección E2, intersección, estar en esta intersección, pero fuera de 3. 3 complemento. Ese es este. Este otro. Vamos con los 3 que pinté primero. Este similar es intersectar E2 con E3 y estar fuera de E1. Es decir, unión, E1 complemento, intersección E2, intersección E3. Unión, está claro este otro ojo. Intersectan E1 con E3 y hay que quitarle E2. E1 intersección con E3, de una vez si lo acomodo. Es decir, este es E1 intersección E3 y quitarle E2. Entonces aquí lo acomodo como E2 complemento. Creo que ya están notando qué está pasando aquí con el complemento. Si ya vieron por ahí el ejercicio, me parece que es el 8 de la lista de Guillermo, se van a aparecer a unos ciertos E alfas que Javinsky propone por ahí. Cualquier cosa que esto se parezca. Y vendrá después, llevamos estos tres ojos, fíjense cómo va un orden, y luego vendrían estos 3 pedazos de afuera. Esto. ¿Vale? Como esos
alitos, o no sé cómo llamarlo. ¿Esto quién sería? Bueno, es E1 intersección estar fuera de E2 y fuera de 3. Entonces esto sería E1 intersección E2 complemento intersección E3 complemento. Están apareciendo uniones y complementos. Intersecciones de los conjuntos con los complementos. Unión, llevamos 1, 2, 3, 4. Me faltan estos dos. Son ahora E2. Estar fuera de E1, entonces lo acomodo con E2 y fuera de E3. Unión, estar en fuera de E1, fuera de E2, intersección E3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el de afuera, estar fuera de todos. Unión, la intersección de todos los complementos. ¿Vale? Y si además todas son ajenas. Otra vez, entonces B complemento se pudo escribir para el caso de 3, de que se intersectan 3, como una unión finita disjunta de conjuntos. Eso sí, todos estos están en F1, porque E1, E2 y E3 están en F, y F es cerrada bajo complementos, entonces los complementos de estos tres también están en F, y nosotros hemos definido a F1 como intersecciones finitas de elementos en F. Entonces, todo esto está, cada uno está en F, pero la intersección estaría en F1. Todos estos están en F1. Entonces, de nuevo, B complemento se puede escribir como una unión finita disjunta de conjuntos en F1. Donde además sabemos cuántos son. Eso podemos empezarlo a contar. Aquí se necesitaron 3 conjuntos. Aquí necesitamos 2, 4, 6, 7 conjuntos. Que en el fondo, a ver, recuérdenlo. B era la intersección de 3 conjuntos. Acá y se necesitaron 7 para escribir su complemento. B eran 2 y se necesitaron 3. Hay evidentemente una relación. Esto es 2, utilizaste 2 conjuntos al cuadrado menos 1. Eso evidentemente me da 3. Aquí son 3 conjuntos. 2 al cubo, le quitas 1, son los 8. Entonces ya empieza a haber a lo mejor aquí una regularidad. Nada más que, insisto, esto no sabemos que esté. Al final, todo esto, cada pedacillo sí está en F1, pero no puedo garantizar o asegurar que caigamos en F1. Y yo quiero ver que sea cerrada bajo complementos. Lo que parece es que se estaría intuyendo algo como lo siguiente. Hay una pregunta. Si ya lo hicimos para 1, 2, 3 casos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, si dado un elemento en F1, entonces su complemento se escribe como una unión finita disjunta de conjuntos en F1 siempre. Y además, ¿cuántos conjuntos? El número de conjuntos estaríamos pensando que habría que, si B se escribe como una intersección finita desde i igual con 1 hasta n de EIs con EI en F, la pregunta es si la cantidad de conjuntos que necesito para escribir este complemento es 2 a la n menos 1. Esa es la pregunta. Si eso sí será cierto o no. Ahora, si pudiéramos probar esto, varias cosas. Una, ya no estamos en F1, porque lo estoy viendo como una unión finita disjunta de elementos en F1, insisto. Pero esto lleva a otra cuestión, a que entonces habría que considerar tal vez ya otra familia. Ya no estamos con la familia F1 ni con la familia original, recuérdenlo. Es decir,
Recuerden, partimos de F, que esta era cerrada bajo complementos. E es una familia arbitraria de subconjuntos en X. Esta argumentábamos que sí tenía el total y que era cerrada bajo complementos. Faltaba ver si era cerrada bajo intersecciones finitas para ver si esta era un álgebra. Vimos que no. Propusimos esta familia. Esta familia resolvió el problema que tenía esta. ¿Cuál problema? De que esta sí es cerrada bajo intersecciones finitas. El total está aquí. Perfecto. Pero ahora queremos ver si también es cerrada bajo complementos. Esta familia. Estamos, parece, descubriendo que no. Pero esto nos está llevando a considerar otra familia. ¿Cuál familia? La familia de los subconjuntos en X, que se puede ver como una unión finita disjunta de conjuntos aquí, en F1. Es decir, podríamos considerar la siguiente familia, F2. ¿Quién es F2? Son los subconjuntos en X, tales que ellos se escriben como una unión finita disjunta de elementos ahora en quién, en F1, que son estos, que es como se escribirían los complementos de quién, de F1. Entonces, si definimos esta nueva familia, podemos reparafrasear este asunto de otra manera. ¿Cómo? Y aquí va. Fíjense. Teníamos a F, insisto, a F1, y ahora estamos, parece, proponiendo otra familia, porque los complementos aquí no están cayendo. Sí es cerrado bajo intersecciones, pero no están cayendo los complementos aquí. Entonces la pregunta es, a ver, el problema que tiene esta, recuérdenlo, a ver, vamos por escalas, va de nuevo. Esta no era cerrada bajo intersecciones, entonces definimos esta familia para ver que esta sí era cerrada bajo intersecciones y ahora ver si esta además era cerrada bajo complementos. Estamos viendo que no, que parece que nos está empujando a llegar hasta esta otra familia. Estas uniones finitas disjuntas de elementos en la familia anterior. ¿Qué estamos encontrando de relación al menos entre estas dos últimas? Que lo que decía de reparafrasear lo que acabamos de decir hace rato. Dado un elemento, porque lo hicimos para tres casos, cuando B era un solo conjunto, cuando B se obtenía como la intersección de 2, o cuando B se obtenía como la intersección de 3. Para esos tres casos al menos sí que hicimos. Lo que sí estamos, parece, intuyendo es que dado un elemento B en F1, entonces su complemento está en F2. Eso es pareciera lo que se está proponiendo. Esa es la pregunta. Para 3 ya lo hicimos. E inclusive, B complemento, acuérdense que estos ahora son los que se pueden escribir como intersecciones finitas disjuntas. E inclusive, más aún, B complemento es la unión finita disjunta de 2 a la n menos 1 conjuntos en F1. Cuando V se puede escribir como esta intersección. E1 intersección E2 intersección EN, o dicho en otras palabras, cuando a él lo forman n conjuntos en F. Porque estos sí estaban, cada uno de ellos está en F. ¿Vale? Es decir, estos son piezas de F. Este completo está en F1. ¿Vale? Porque él está en F1. Bien, a ver, entonces, varias cosas que surgen aquí. Primero, a ver si es cierto esto. Ya insisto, lo hicimos para cuando aquí tenemos hasta 3 conjuntos. Habría que ver, parece que aquí está empujando para dónde va el asunto, hacerlo por inducción. Si sí pudiéramos probar esto, entonces es evidente que aquí estarán, porque pues estará, puedo ponerle yo el vacío, estará F1, está metido aquí.
porque recuerden que aquí está el vacío, porque F estaba metido aquí, la F original. Esta F está metida en F1, es decir, F se lo traga F1, esta era la F original, aquella del conjunto E, y luego llegamos hasta que nos están llevando a F2. F vimos que estaba contenida en F1. Creo que no es nada complicado que se convenzan, que lo vamos a hacer, que F1 está contenido en F2. Si yo te doy un elemento en F1, quiero verlo como una unión finita disjunta de elementos en F1, pues tomas un elemento B en F1, B, y lo unes con el vacío, porque el vacío sabes que está aquí, lo vienes jalando desde la primera familia. Entonces, F está contenida en F1, F1 está contenido en F2. Eso no es ningún problema. Las contenciones. Ahora, ¿qué es lo que quisiéramos ver? Preguntarnos si este no está aguantando complementos, pero sí está aguantando intersecciones. La pregunta es si esto aguantaría intersecciones para empezar. ¿Sí me explico? Finitas, evidentemente, insisto, estoy en todos procesos finitos. Y después ver si es cerrada bajo complementos. El total está aquí porque F, la primera, está metida hasta este conjunto. Entonces, la pregunta es si este ya es el bueno para acabar pronto. ¿Sí me explico? A ver, partiendo de esta característica que parece que se está intuyendo, porque todavía no sabemos bien si esto se da o no se da. Ya insisto, lo hicimos para 3. Pero suponiendo que sí, vámonos poniendo de acuerdo en este sentido. A ver, voy a quitar todo esto para poderte otra vez poner un esquema. Sé que puede sonar un poco complicado. A ver, el esquema es el siguiente, recuérdenlo. ¿Cómo están estas 3 para no hacerse pelotas? Partimos de un conjunto E cualquiera. Primero consideramos esta familia, siguiendo una copia de que cuando este era un anillo y tomábamos esta familia, resultaba esto ser un álgebra. Cuando era un anillo. No estamos con la condición de anillo. Pero sí teníamos, ¿qué cosa? Esta familia, ¿qué propiedades tiene? Una, F es cerrada bajo complementos. Esta familia. Y 2, el total está aquí. ¿Vale? Eso es esta F. Pero vimos que no era cerrada bajo intersecciones finitas. Es decir, intersecciones finitas, F no es cerrada bajo intersecciones finitas. Esto falla para esta familia. Hicimos una primera extensión entonces de construir ahora sí lo que le falla a como le decíamos la copia para el anillo. Si al anillo le fallaba que no era cerrado bajo complemento, se lo pusimos y resultó que sí era un álgebra. Aquí entonces le vamos a agregar ahora considerar esta familia. Vimos que el conjunto de arriba está contenido en el conjunto de abajo. Este está metido aquí. Este está metido aquí. ¿Vale? El que sí tiene F es cerrada bajo intersecciones finitas. Es decir, ya resolvimos este problema. Evidentemente el total está aquí, por lo que acabamos de decir, se lo están comiendo, sin albur. Y 3. La pregunta es, esta es la que nos estaba brincando ahorita, si F es cerrada bajo, ahora, complementos. ¿Qué es lo que vimos en los 3 casos particulares que hicimos? Era que si yo tomaba un conjunto aquí, en F1, perdón, no es F, aquí es F1. Tomaba un conjunto en F1, lo que sí tenemos es que su complemento no necesariamente está en F1, pero sí está en ¿quién? Lo hemos podido escribir como esta unión finita disjunta. Es decir, sí estaríamos en ¿quién? En F2.
¿Sí me explico? Y por eso nos llevó a trabajar hasta acá con F2. Que también argumentamos hace rato que F1 está contenido en F2. A ver, entonces hasta acá abajo, ¿qué sí tendría esta familia? F2. El total está en F2. Lo que nos estaríamos preguntando es dos cosas. Si F2 es cerrada bajo complementos. Y 3. Si F2 es cerrada bajo intersecciones. Todos son finitas. Esa es la pregunta. Fíjense hasta dónde van. ¿Vale? Esto es algo que estamos intuyendo. Esta propiedad la pongo de rojo, la remarco, no sé cómo ponerla. Esta. ¿Vale? Eso lo hicimos solo para 3 sobre F1. A ver, veamos un poco lo siguiente. Suponiendo esta propiedad, quédensele viendo un poco al meollo del asunto. Si yo tomara, fíjense bien porque estos son los complementos. Si ustedes toman un conjunto C aquí, C aquí, C unión desde igual con 1 hasta acá de BI, su complemento de esta C, pues está claro, es aplicarle Morgan, es la intersección de los BIs, complemento, obsérvenlo. Pero aquí queda algo interesante, obsérvese. Los BIs están en F1. Si esto fuera cierto, estos no están en F1. Estos caerían ahora en ¿quién? Este está en F1, cada uno de estos. Pero este está en F2, por lo que estamos diciendo, lo que hemos observado. Pero entonces aquí queda algo interesante, si lo ven con mayor detenimiento. Este complemento es la intersección finita de elementos aquí, ahora sí, en F2. La C está tomada en F2. C completita, ella está en F2. Y su complemento es la intersección de elementos en F2. Y además tengo que ver si F2 es cerrada bajo intersecciones, no solo complementos. Entonces creo que ya está claro dónde está el fiel de la balanza. Es decir, dónde está la cosa que hay que ponerle importancia. Aquí. Si, suponiendo que es válido esto, lo azul, si probáramos que esta familia es cerrada bajo intersecciones finitas, por su propio peso va a caer que es cerrada bajo complementos. Y el total está. Y por lo tanto, esto sería ya que un álgebra. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Este es el resultado clave. Claro está que el fiel de la balanza está en esto azul. Si lo supongo cierto, si suponemos que esto se cumple, entonces observen que empuja esta propiedad. Que estas tres se vienen como cuchillo en mantequilla. Suponiendo que el F2 es cerrada bajo intersecciones, en el fondo también tengo que cerrada bajo ¿qué? Complementos y por lo tanto esto es un álgebra. ¿Me explico? Entonces, he aquí que está claro el esquema. Si pudiéramos probar esto, se va a parecer a seguir como cuchillo en mantequilla esta propiedad. ¿Me explico? A ver, insisto, lo vuelvo a poner entonces en orden. Esta es como la propiedad chipocluda, la propiedad chingona. Lo voy a poner otra vez en limpio acá, o voy a ponerlo desde otra perspectiva. Déjenme poner una hoja aquí porque si no nos vamos a hacer un montón de pelotas y esto sí va a estar bueno. A ver si está claro entonces. Quédense viendo para que no se vayan a hacer pelotas. Porque esa va a ser la parte central. Es decir, vamos a suponer ahorita lo azul, esto azul,
Y vamos a ver si podemos concluir esto que está aquí, a partir de lo que estamos analizando acá. ¿Sí me expliqué? ¿Estamos o no? Bien, entonces, si ya quedó claro, va de nuevo. La propiedad chipocluda que acabo de decir aquí, esta, es esta. Que además hasta tenemos un conteo. Eso es otro contar. A ver, recuerden que eso nos estaría llevando a trabajar con esta familia, con F2. Porque los complementos se han escrito como uniones finitas disjuntas. Considerar esta. Bien, veamos entonces. Recuerden, a F2 lo que le quieres probar son estas tres condiciones. ¿Vale? Entonces voy a llegar hasta esta familia, F2. Bien, espero que ya no los haya hecho más bolas de lo que ya está. Ya, la condición de arriba me llevó a trabajar hasta esta familia. Recuerden, esto era porque estábamos con esa F1. ¿Vale? Definimos la siguiente familia. Definimos F2 como esto. ¿Vale? Son las uniones finitas disjuntas de elementos en F1. Perdón, F1. ¿Vale? Bueno. A ver, entonces. La pregunta es, por decir a que de lo que quisiéramos saber, si sí o si no, porque esa es la pregunta, si podemos afirmar que esto es un álgebra. Visto el esquema de lo que discutí en la hoja anterior. 1. A ver, nótese que F1 está contenido en F2. Razón muy sencilla. Sea B un elemento en F1, ¿sí me explico? Entonces, ¿cómo lo escribo? Tomando B como B intersección el total, porque el total sí está en F1. Entonces, no, perdón, quiero verlo como una unión finita disjunta, ¿no? Entonces aquí está mal. B lo veo como B unión el vacío. Este estaba tomado en F1. El vacío está en F1. ¿Sí me explico? Porque recuerden que AF se lo tragaba a F1. Entonces esto ya lo he podido ver como una unión finita disjunta de elementos en F1. Entonces esto está en F2. Por lo tanto, pues sí. F1 está contenido en F2. Y recuerden que como F estaba metida en F1 y que a su vez estaba metida en F2 y aquí estaba el total, entonces, porque este era el que era cerrado originalmente con los complementos, el total está en F2. Va a empezar. Y decíamos que la clave es con las intersecciones. Bien, entonces estamos 1. 2. Estoy con esta. Tomo dos conjuntos, sean C y D, elementos en F2. Entonces, C se va a poder escribir como una unión finita disjunta de elementos BIs en F1, porque así está definido F2. Y D es otra unión, no necesariamente la misma cantidad y los mismos conjuntos, J desde igual con 1 hasta M, se me acaban las letras, AIs, AJs, perdón, con AJ en F1. Esta es disjunta. Entre ellos son disjuntos, lo remarco aquí. BI intersección BI' es el vacío cuando I sea distinto de I'. Y AJ intersección AJ' son el vacío cuando J es distinto de J'. ¿Vale? Quiero ver la intersección, si la intersección vuelve a caer aquí. C intersección D sería, voy a escribir a C como está, así, y a D lo veo como la unión y empiezo a distribuir. Entonces esto en el fondo es distribuyendo
la unión desde J igual con 1 hasta M, disjuntas, de los pedacitos de C que tocan a cada J. ¿Vale? Recuerden, los AJs estaban en F1 con los BIs. Y ahora cada uno de estos uniendos le hacemos lo mismo. Por otro lado, C intersección AJ, repetimos la misma idea. Es la unión desde igual con 1 hasta acá, disjunta de los BIs, intersección con los AJs. Y ahora distribuyo aquí. Esto sería la unión desde igual con 1 hasta acá, disjuntas, de BI intersección AJ. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde? Si sustituyen esta intersección, ¿es quién? Es esta unión de estas C intersección AJ, que a su vez cada una de ellas, de las de adentro, es una unión de este estilo. Cada uno de estos es esta unión con doble índice. ¿Vale? Ahora, quédense leyendo. ¿Qué si tienen? Esto es BI, que es un F1, y AJ, que es un F1. ¿Sí está claro? Estos dos estaban en F1. Y F1 sí aguanta, F1 sí aguanta intersecciones finitas. Es decir, esto está en F1. Entonces aquí tengo una unión finita de elementos en F1. Y lo que vamos a afirmar es que es disjunta. Está claro, es decir, tenemos dos índices, I y J. ¿Por qué van a ser disjuntas? Porque vamos a heredarlo a partir de estas. Es decir, si yo tomo además BI intersección AJ con otros que tengan índices distintos, ya sea alguno de los dos, esto es vacío si la I es distinta de I' o J es distinto de J', porque son ajenos las familias B's con las B's y las A's con las A's. Entonces estos son disjuntos. Van a tener índices distintos en alguna la pareja, C y J. Estos les llamamos, ya se me acabaron, C y J. ¿Vale? Entonces este es un C y J y este es un C y J'. Es decir, C y J intersección C y J' son ajenos. Cuando la pareja IJ sea distinta de la pareja IJ con las primas correspondientes, para acabar puntas. Entonces esto es una unión finita disjunta de elementos en F1. Son estos. O sea, esto estamos diciendo, para acabar pronto ya, C intersección D está no en F1, sino en ¿quién? En F2. Por lo tanto, esta familia contiene al total y estamos diciendo, esto es lo importante, F2 es cerrada bajo intersecciones finitas. ¿Vale? ¿Qué me falta? Que sea cerrada bajo complementos, pero eso va a ser gracias a este. Es decir, 3. Partiendo de esa propiedad que yo les dije, supongámosla, suponiendo, lo voy a poner así, esto, suponiendo que para cada elemento en F1, entonces su complemento está en F2, se tiene lo siguiente. Aquí están F1, F2. Todo elemento de aquí, su complemento no está aquí, sino pareciera que está cayendo de F2. Es lo que hicimos con los diagramitas de Venn para acabar pronto. Suponiendo esto,
vamos a ver lo siguiente, si eso pareciera, en base al análisis que hicimos aquí, si se acuerdan, de que el complemento va a caer aquí también. A ver, dado un elemento en F2, dado un B en F2, entonces él, por como está descrito B, mejor yo no le voy a poner B, le voy a poner C. C, entonces, se escribe como esta unión finita disjunta de BIs. Cada BI está en F1. Entonces, el complemento de C es la intersección de estos BI complementos. Pero por esta condición, BI complemento estaría no en F1, pero sí en F2. Todos estos son elementos en F2 y que por lo anterior aguanta intersecciones finitas F2. Esto está también en F2. Es decir, tomé un elemento C en F2 y su complemento está en F2. Ya cayó. Por lo tanto, para todo elemento C en F2, su complemento sí está en F2. Entonces podemos afirmar que ¿qué? En pocas palabras, F2 es un álgebra que además contiene a F. Y F a su vez, ¿se acuerdan quién era F? F era este. Este fue el original. F contiene a quién? Al conjunto original, E. Entonces a lo que hemos llegado es que E está contenido en F2 y F2 es un álgebra. Ya no necesariamente este es un anillo, pero hemos ya encontrado la descripción de un álgebra que contiene a E. Ya se ve un poco más complicado que lo que teníamos cuando era simplemente un anillo. Sí, creo que ya no se vio bien, pero espero que aquí quede ya más claro. Estaba yo acá más emocionado tratando de deducirlo, pero bueno, a ver, espero que me entiendan lo que dije. Esto sería un álgebra que contiene a quién, a E. ¿Me explico? Surgen varias preguntas entonces aquí ya. Si esto sucede, partiendo, insisto, recuérdenlo, de esta propiedad que no la hemos probado, simplemente la intuimos. Pero si esta fuera cierta, empuja que esto es un álgebra. Entonces está claro dónde está el fiel de la balanza. Hay que probar esto. Esto no lo hemos probado, lo supuse. Y si supongo esto, insisto, tengo todo esto. Todo esto. Es un álgebra F2 que contiene a mi familia original. ¿Sí me explico? Sí, resumo. Suponiendo, lo voy a poner aquí con letras grandes. Suponiendo que para todo elemento en F1, donde F1 era aquel de las intersecciones finitas, entonces B complemento no está en F1, sino está en F2, eso implicaría lo siguiente, que esta familia, F2, es un álgebra y que además se tiene que, es un álgebra y que además la familia original, que no sabemos qué estructura tenía, sino una familia arbitraria, E, está contenida en F2. ¿Me explico? Ya construimos una álgebra que contiene F2. Lo que se va a poder ver, ya no es tan complicado, es que incluso esta se afirma
que F2 es el álgebra generada ya por la familia E. Esto es, este conjunto coincide con el álgebra generada por E, donde E ya no es un anillo. Fue más difícil de escribirlo. Ya fue más difícil de escribir el álgebra porque no tengo una estructura bastante decente sobre la familia. Fue arbitraria. Se la tuve que ir incorporando poco a poco con todo el proceso. Claro, insisto, está en probar esta propiedad. Entonces, ya, para acabar, insisto, vamos a tener otra sesión donde hay que probar esto para que ya quede esto demostrado. No hay ya ningún problema de que esto sea un álgebra. Y esto se va a seguir muy sencillo después. Pero entonces habrá que abrir otra sesión para probar eso. Que es todo lo que hicimos solo para casos de 3. Para el diagrama, los diagramas de Venn. ¿Vale? Bien, espero que no haya quedado todo guarrapateado, pero era como poco a poco la discusión de irlo abriendo en cómo llegar a construir el álgebra generada ahora por una familia arbitraria. Si ya no tengo yo una estructura tan sencilla como esta. Ya haré algunos comentarios en la siguiente sesión. Bien, eso es todo. Nos vemos en la próxima clase. Bye bye.